En este video les voy a compartir cómo realizar este vestido. Es un vestido tejido en la técnica de ganchillo crochet. Es muy fácil de realizar. Aquí les muestro que tengo combinado hilo de algodón con hilo cristal y este es el resultado. Le da un poco más de caída el hilo de algodón, pero a la vez no es tan pesado al haber realizado los pétalos con el hilo cristal. Tiene este borde en la parte superior y este listón para ajustar en la cintura. En la parte de atrás es abierto, tiene estos botones, y este vestido lo realicé para una talla de 1 año. Como siempre, en el video les daré las indicaciones para que lo puedan realizar en cualquier otra talla. Los dejo con el paso a paso. Para realizar el vestido voy a usar dos tipos de hilo. Voy a usar hilo cristal en color coral y voy a usar hilo de algodón en color blanco. Estos dos tienen un grosor similar. Este es hilaza mercerizada del número 10. Voy a tejer con un gancho de 2 milímetros. Voy a necesitar tijeras, cinta métrica, marcadores de puntos, botones, el listón de 1 centímetro de ancho. Voy a necesitar una aguja para estambre. Para realizar el vestido lo que vamos a necesitar es la medida del contorno de pecho, y de esa medida vamos a trabajar las cadenas. Vamos a empezar con una cadena reforzada y los múltiplos que vamos a trabajar serán de 11. Entonces vamos a tejer cadenitas de 11 en 11 hasta tener la medida que necesitamos para el vestido. Por ejemplo, para esta talla que estoy tejiendo, aquí el contorno de pecho fueron 44 centímetros. Aquí la cinta está doblada a la mitad, tengo 22. Para obtener los 44 centímetros tejí 121 cadenas. Aquí les voy a realizar una pequeña muestra para que vean cómo se trabaja la puntada. Vamos a iniciar con puntos altos. Toda esta hilera 1 la vamos a trabajar solamente con puntos altos. Empezamos con 3 cadenas, 1, 2, 3. Dejamos pasar 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y en el punto 5 hacemos el segundo punto alto. Vamos a ir a la siguiente cadena y trabajamos otro punto alto. Así vamos a continuar trabajando en cada cadena un punto alto hasta llegar al final de esta hilera. Aquí ya tengo terminada la hilera 1, que trabajamos solamente puntos altos. Esto lo vamos a hacer en la primera y en la última hilera de la parte de la blusa. Ahora vamos a girar el tejido para trabajar la hilera 2. Y esta hilera 2 ya empieza a formar la puntada. Vamos a empezar con puntos altos. Hacemos 3 cadenas para formar el primero y vamos a tejer 11 puntos altos en total, contando las 3 cadenas que ya tejimos. Aquí tengo 3, 4, y así voy a continuar hasta tener los 11 puntos altos. Una vez que tenemos los 11 puntos altos, ahora vamos a dejar pasar 2 puntos y en el tercero hacemos un abanico. Aquí, después de haber tejido el punto alto, no hice cadenas, así me fui hasta el tercer punto. Entonces vamos a hacer el abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos.
1, 2. Dejamos pasar 2 puntos y en el tercero vamos a hacer un punto alto. Dejamos pasar 2 puntos y en el tercero hacemos un abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Dejamos pasar 2 puntos y en el tercero vamos a empezar a trabajar los puntos altos, que son 11 puntos altos en total, uno en cada uno de los puntos altos de la hilera anterior. Aquí ya tengo los 11 puntos altos. Ahora me toca hacer los abanicos y sin hacer cadenas de separación voy a dejar pasar 2 puntos y en el tercero voy a hacer un abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, todo esto trabajado en el mismo punto. Lo mismo, sin hacer cadenas de separación voy a saltar 2 puntos y en el tercero hago un punto alto. Otra vez, sin dejar cadenas de separación, dejo pasar 2 puntos y en el tercero hago un abanico. Recuerden que son 2 puntos altos, la cadena de separación y 2 puntos altos. Al final dejamos pasar 2 puntos y en el tercero hacemos un punto alto. De esta manera ya tenemos terminada la hilera 2 y como pueden ver estamos trabajando un grupo de puntos altos, después el motivo de abanicos, otro grupo de 11 puntos altos y el motivo de los abanicos. Así vamos a trabajar durante toda esta hilera 2. Aquí ya tenemos la hilera 1 de la puntada. Así como trabajamos la hilera 1, vamos a trabajar la hilera 2 y la hilera 3. Esto es, donde hicimos los motivos vamos a trabajar motivos y donde hicimos los puntos altos vamos a trabajar puntos altos. Entonces vamos a empezar con las 3 cadenas. Con esto tenemos el primer punto alto y sobre el abanico vamos a trabajar un abanico, que son los 2 puntos altos, la cadena y los 2 puntos altos. Ahí está el abanico y sobre el punto alto vamos a trabajar un punto alto y sobre el segundo abanico un abanico. Hacemos ahí los 2 puntos altos, la cadena de separación y los 2 puntos altos. Ya que tenemos el segundo abanico, vamos a ir al primer punto alto y empezamos a trabajar el grupo de 11 puntos altos, trabajando sobre cada punto alto un punto alto. Una vez que tenemos los 11 puntos altos, vamos a trabajar otra vez los motivos. Entonces, sobre cada grupo de puntos altos trabajaremos puntos altos y sobre cada motivo vamos a trabajar un motivo, que son los 2 abanicos y entre abanico y abanico un punto alto. Trabajamos el abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y entre abanico y abanico vamos a hacer un punto alto. Sobre el segundo abanico trabajamos un abanico. Una vez que tenemos el segundo abanico, ahora vamos a hacer el grupo de puntos altos. Vamos a trabajar 11 en total, uno sobre cada uno de la hilera anterior. Aquí ya tengo terminada la segunda hilera de la puntada, que recuerden que la primera hilera es solamente la base, que es puntos altos, y en la segunda es donde empezamos a trabajar la puntada. Entonces aquí llevo 2 hileras de puntada. Vamos a trabajar una hilera más tejiendo los puntos como se presentan. Donde tenemos los motivos de abanicos, vamos a tejerlo como motivos de abanicos. Y donde tenemos los 11 puntos altos, sobre cada uno tejeremos un punto alto. Aquí ya tengo terminada la hilera 3
de motivos o de puntada, y esta es básicamente la puntada que vamos a trabajar. Lo único que vamos a hacer es ir combinando los puntos, es decir, cada 3 hileras vamos a trabajar donde hicimos los puntos altos, ahora trabajaremos los motivos de abanicos, y donde hicimos los motivos de abanicos vamos a trabajar puntos altos. Aquí ya tenemos las 3 primeras, vamos a ver cómo trabajar ahora los puntos altos sobre los motivos. Vamos a empezar con 3 cadenas y sobre cada punto alto vamos a tejer un punto alto. Aquí tenemos ya con este 3 puntos altos, que es el punto de orilla y los 2 puntos del abanico. Ahora al centro del abanico, donde tenemos la cadenita de separación, ahí vamos a tejer un punto alto, y otra vez en cada punto alto un punto alto. Tenemos 2 puntos que son del abanico, un punto que es el punto que está entre abanico y abanico, ahí también hacemos un punto alto. Hasta aquí debemos tener 7 puntos altos. Aquí está el siguiente abanico, sobre cada punto alto tejemos un punto alto. Aquí ya tengo los 2 puntos altos, los 2 primeros del abanico, y al centro del abanico un punto alto. Aquí ya tenemos 10 puntos altos, y en el siguiente punto alto del abanico hacemos el punto alto número 11. De esta manera nos va a quedar un punto alto del abanico sin tejer. Esto lo vamos a hacer sobre cada grupo de motivos. Ahora vamos a dejar pasar 2 puntos, y en el tercero vamos a hacer un abanico. Esto ya es trabajar los motivos sobre los puntos altos. Hacemos entonces aquí 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Dejamos pasar 2 puntos, y en el tercero un punto alto. Otra vez dejamos pasar 2 puntos, y en el tercero vamos a hacer el segundo abanico. Ya tenemos los 2 puntos altos, hacemos la cadena de separación y 2 puntos altos, 1, 2. Vamos a dejar pasar 2 puntos, y en el tercero hacemos un punto alto. Aquí ya trabajamos entonces sobre los puntos altos los motivos. Este primer punto ya es del grupo de los 11 siguientes. Sobre el abanico, el primero, en cada uno vamos a tejer un punto alto, en la separación un punto alto, y sobre los 2 puntos del abanico un punto alto. En el punto alto que está entre los abanicos, también ahí hacemos un punto alto. Aquí debemos de tener 7 puntos altos, y ahora vamos a hacer en los 2 primeros puntos del abanico, en cada uno un punto alto. Aquí ya tenemos 9. Al centro del abanico otro punto alto, tenemos 10, y en el primer punto de los siguientes 2 un punto alto. Con esto ya tenemos los 11 puntos altos, y ahora vamos a trabajar los motivos. Dejamos pasar 2 puntos, y en el tercero hacemos el abanico. Una vez que tenemos el abanico, dejamos pasar 2 puntos, y en el tercero hacemos un punto alto. Dejamos pasar 2 puntos, y en el tercero vamos a hacer el abanico. Ya que tenemos el abanico, dejamos pasar 2 puntos, y en el tercero vamos a hacer el punto alto. De esta manera ya estamos trabajando la siguiente parte de la puntada, que es trabajar los puntos contrarios a las 3 hileras anteriores. Aquí tenemos los motivos, y ya aquí en la parte de arriba, que es la primera hilera de las siguientes 3, ya estamos trabajando ahora puntos altos. Y aquí donde estaban los puntos altos, ahora vamos a estar trabajando motivos.
De esta manera es como debemos ir trabajando la puntada. Ya les mostré cómo trabajar los motivos, cómo trabajar los puntos altos y ahora les mostré cómo realizar los puntos altos sobre los motivos y cómo realizar los motivos sobre los puntos altos. Ya de esa manera ustedes van a ir repitiendo esto cada 3 hileras hasta tener el largo que desean para la blusa de su vestido. Para la talla que realicé este vestido, trabajé 6 grupos de 3 hileras. Aquí les muestro, están las 3 primeras hileras de puntos altos, después cambié a motivos, después puntos altos y motivos, y así fui intercalando las hileras. En total 6 grupos de 3 hileras y esto me da una medida de 18 centímetros. Con esta misma medida ustedes pueden trabajar la talla 2 y la talla 3. Lo único que van a hacer más largo va a ser la falda. Si van a hacer la talla 4 y la talla 5, van a aumentar otro grupo más, es decir, 3 hileras más. Y para la talla 6, 6 hileras más. Una vez que ya tienen el largo que necesitan para la blusa de su vestido, van a hacer una hilera más de puntos altos. Vamos a trabajar los puntos altos de la misma manera que lo hicimos cuando hicimos el cambio de motivos a puntos altos. El último punto del abanico, ese no lo tejemos, nos pasamos hasta donde están los puntos altos. Aquí les muestro. Ya que tenemos los 11 puntos, dejamos pasar ese punto alto del abanico y vamos al siguiente punto. Y ahí empezamos a tejer los puntos altos hasta tener 11 puntos altos más, que es llegar hasta el último punto alto. Aquí ya tengo otra vez los 11 puntos altos y voy a repetir lo mismo donde están los motivos. Aquí, después de haber realizado los puntos altos sobre los puntos altos de la hilera anterior, ya tejí otra vez puntos altos sobre los motivos. Estoy aquí en el último punto donde está el último abanico y ese punto alto lo voy a dejar sin tejer, de la misma forma como lo hicimos en los motivos anteriores. Ese último punto alto no lo tejemos. Si lo tejemos vamos a estar aumentando puntos. Entonces solamente debemos de tener 11 puntos altos sobre los motivos y 11 puntos altos sobre los puntos altos. Entonces dejo ese punto, paso al primer punto alto y voy a tejer en cada punto alto un punto alto. De esta manera debemos tejer durante toda esta última hilera. Aquí vamos a cerrar esta hilera de puntos altos de la siguiente forma. En el último punto vamos a pasar en el punto alto y vamos a tomar en la parte de abajo del primer punto que tejimos de esta hilera. Pasamos y ahora la hebra la vamos a pasar por los 2 puntos y tejemos el punto alto. Así nos quedan unidas las 2 partes de la espalda. Voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Con esto llego al final de la hilera de puntos altos. Con esto terminamos la parte de la blusa y ahora vamos a empezar a trabajar la parte que formará la falda. Vamos a empezar con 3 cadenas y en el siguiente punto alto vamos a tejer un punto alto. Hacemos 2 cadenas de separación, dejamos pasar 2 puntos y en el tercero hacemos un punto alto. En el siguiente punto un punto alto, 2 cadenas, vamos a dejar pasar 2 puntos y en el tercero hacemos un punto alto y otro punto alto. Entonces, como pueden ver, estamos trabajando 2 puntos altos separados de 2 cadenas y dejamos en la parte de abajo 2 puntos altos también de separación. Esto lo vamos a hacer durante toda esta hilera hasta llegar aquí a donde iniciamos. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena.
Con esto estamos terminando la primera hilera de la falda. Vamos a ir con punto deslizado a la primera separación, entonces paso al siguiente punto alto con punto deslizado y otro punto deslizado dentro de la separación. Aquí voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la siguiente separación voy a hacer un punto alto, 2 cadenas de separación, otro punto alto, 2 cadenas de separación, un tercer punto alto, 2 cadenas de separación y el cuarto punto alto. Entonces son 4 puntos altos separados de 2 cadenas. Hacemos 3 cadenas y en la siguiente separación medio punto, 3 cadenas y en la siguiente separación vamos a trabajar el abanico. Hacemos un punto alto, 2 cadenas, el segundo punto alto, 2 cadenas, el tercer punto alto, 2 cadenas y el cuarto punto alto. Tres cadenas de separación y en la siguiente separación hacemos medio punto. Esto es lo que vamos a ir trabajando durante toda esta hilera. Hacemos las 3 cadenas y en una de las separaciones haremos el medio punto y en la otra el abanico. El abanico lo debemos de trabajar con 4 puntos altos separados de 2 cadenas. Aquí tengo 2, hago las 2 cadenas, el tercer punto alto, 2 cadenas y el cuarto punto alto. Ya que tengo el abanico, hago las 3 cadenas y en la siguiente separación me corresponde hacer un medio punto. Voy a continuar así hasta llegar al final de esta segunda hilera de la falda. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Con esto estamos terminando la segunda hilera. Aquí voy a hacer el cambio de color. Voy a dejar en espera esta hebra, la voy a dejar con un marcador para evitar que se vaya a deshacer el tejido. Y ahora voy a empezar con el segundo color. Vamos a iniciar con una cadena, vamos a ir al primer punto alto del abanico y vamos a hacer ahí un punto deslizado. Con esto ya fijamos nuestra hebra. Ahora vamos a hacer una cadena. Esto será nuestro primer medio punto. Ahora tejemos 3 cadenas más y dentro de la primera separación vamos a tejer 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto alto vamos a tejer un medio punto. Otra vez vamos a tejer 3 cadenas. En la separación 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas y en el punto alto un punto alto. Otra vez 3 cadenas, en la separación 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas y sobre el punto alto un punto alto. Debemos terminar con 3 pétalos y vamos a ir de un abanico a otro haciendo 3 cadenas de separación y aquí sobre el punto alto un punto alto. Sobre cada abanico vamos a hacer lo siguiente, lo mismo que hicimos en el abanico anterior. Vamos a hacer 3 cadenas
y en cada separación 2 puntos altos, 3 cadenas y sobre el punto alto un punto alto. Así vamos a ir formando los pétalos. 3 cadenas, en la separación 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas y sobre el punto alto un punto alto. Ya tenemos el segundo pétalo. Ahora hacemos las 3 cadenas, en la separación 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas y sobre el punto alto un punto alto. Esto es lo que vamos a hacer en cada uno de los abanicos. Como pueden ver, estamos trabajando en cada uno de los abanicos 3 pétalos. Y de un abanico a otro, otra vez tejemos las 3 cadenas. En el punto alto, un medio punto. Y vamos a empezar a trabajar los pétalos como en los abanicos anteriores. Y entre abanico y abanico, 3 cadenas. Esto lo vamos a hacer durante toda esta hilera 3 de la falda hasta llegar a donde iniciamos. Aquí voy a cerrar esta hilera, tengo las 3 cadenas y en el primer punto que tejí voy a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a subir con punto deslizado hasta donde está el primer punto alto. Hasta ahí vamos a llegar. Con esto terminamos esta hilera. Y aquí les estoy mostrando, ya llevo un poquito más avanzado el tejido, pero vamos a estar trabajando la hilera 2 y la hilera 3 durante toda la parte de la falda. Aquí está la gasa que dejé en espera. Voy a retirar este marcador, lo voy a poner ahora en esta gasa que voy a dejar en espera también. Voy a retomar la gasa anterior. Y vamos a hacer aquí 3 cadenas, 1, 2, 3. Esta hilera es repetir la hilera 2. Vamos a pasar esta hebra que quede por la parte del frente antes de tejer nuestro siguiente punto. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, que son las cadenas de separación, y vamos a ir ahora aquí al centro de los 3 pétalos. En el del centro vamos a ir entre punto alto y punto alto, y ahí vamos a hacer el punto alto, 2 cadenas de separación, el segundo punto alto, 2 cadenas de separación, el tercer punto alto, 2 cadenas y el cuarto punto alto. De esta manera vamos a trabajar ahora los abanicos. Vamos a hacer 3 cadenas y aquí en la hilera hasta donde les mostré, en esta parte teníamos un medio punto, que es este medio punto que está entre abanico y abanico. Aquí van a ir entonces al medio punto y van a hacer un punto alto ahí y abrazan las cadenas de la parte de arriba. Hacen ahí el punto alto, y ya en las siguientes hileras, como pueden ver, van a estar trabajando sobre el punto alto de la hilera anterior, pero es exactamente lo mismo. Entonces van a trabajar el punto alto sobre el medio punto, y ya después en las siguientes hileras van a estar trabajando el punto alto sobre los puntos altos. Así es como voy a trabajar durante toda esta hilera. Hago 3 cadenas, voy al segundo pétalo y ahí voy a hacer el punto alto, las 2 cadenas, y voy a continuar así hasta tener los 4 puntos altos separados de 2 cadenas. De esta manera ya terminé de formar el abanico. Hago las 3 cadenas de separación y otra vez voy a donde está el punto alto de color blanco, ahí voy a encajar y a la vez voy a abrazar las cadenas que están de color coral y hago el punto alto. Así es como voy a ir trabajando durante toda esta hilera hasta llegar aquí a donde iniciamos.
Entonces esto es lo que vamos a hacer cuando nos toque repetir la hilera 2. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, ya tengo las 3 cadenas. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, ya tengo las 3 cadenas, y aquí en la parte donde inicié voy a contar 1, 2, y en la tercera cadena hago un punto deslizado. Con esto estoy cerrando esta hilera, y ahora otra vez voy a dejar en espera esta gasa. Voy a quitar el marcador de la gasa anterior jalando un poco para que no se vaya a deshacer, y ahora voy a poner aquí en esta gasa para dejarla en espera. Aquí les voy a mostrar cómo vamos a hacer para retomar la gasa de la hilera anterior e iniciar la siguiente hilera. Ya estamos aquí en la parte de arriba del pétalo. Simplemente vamos a ir al primer punto del abanico, ahí, y vamos a hacer ahí un punto deslizado. Ya de esta manera colocamos nuestra hebra para iniciar la hilera. La hebra anterior la vamos a pasar de manera que nos quede por la parte del frente del tejido, para cuando nos toque otra vez retomar nuestro hilo nos quede por la parte del frente. Esto siempre lo vamos a hacer cada vez que vamos a cambiar de color. Vamos a ir pasando la hebra que quedará en espera hacia el frente en los dos colores. Y bueno, aquí vamos a continuar. Entonces ahora nos toca repetir lo que hicimos en la hilera 3, y vamos a empezar entonces con una cadena que será el primer medio punto, 3 cadenas, y dentro de la separación 2 puntos altos, 3 cadenas, y en el punto alto un punto alto. Aquí nada más es ir repitiendo lo que hicimos en la hilera 3. Hacemos las 3 cadenas, en la separación 2 puntos altos, 3 cadenas, y sobre el punto alto un punto alto. Esto lo vamos a hacer en cada una de las separaciones y debemos formar 3 pétalos. Y para ir de un abanico al otro, lo mismo, 3 cadenas, y en el primer punto del siguiente abanico un medio punto. Vamos a dejar pasar lo que es el punto alto y las cadenas de separación. Nos vamos a ir hasta donde está el primer punto alto. Bueno, pues aquí ya les mostré cómo retomar cada una de las hebras para ir haciendo el cambio de color y evitar cortar cada vez que iniciamos una hilera. Y ya les mostré cómo vamos a ir trabajando esta puntada, que es muy sencilla. Como pudieron ver, solamente es repetir la hilera 2 y la hilera 3, y esto lo vamos a ir haciendo hasta tener el largo que queremos para nuestro vestido. Para esta talla que estoy trabajando tejí 32 hileras, contando a partir de donde está el pasacintas, y esto me da un largo de 25 centímetros. Para cada talla que vayan a trabajar más grande puedan aumentar 2 o 3 centímetros más.